Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres. A continuación, invitamos a los panelistas a pasar al frente para dar inicio al panel moderado por Paula Rodríguez, especialista en impactos ambientales y sectoriales de la WWF. Como panelistas nos acompañan Adriana Estrada de la Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de Colombia, Rafael Chaparro Ortiz de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente, Mauricio Gaitán, coordinador de la Subdirección de Calidad del Aire, de la Dirección de Gestión Ambiental, Asuntos Sectoriales y Urbanos de ADASU del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Edgar Camilo Lenguas Pinzón, catedrático en Gestión Ambiental del Aire y Ruido de la Universidad Militar y coordinador de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Cundinamarca. También invitamos a Carlos Dora a participar en este panel. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, vamos a dar inicio a este panel sobre contaminación atmosférica, principalmente en las ciudades. Los panelistas pues ya los conocen, entonces vamos a dar inicio con algunas preguntas que vamos a hacer a cada uno de ellos. Hay representantes acá de distintos sectores. Entonces quisiéramos empezar con una pregunta para Carlos. Carlos, gracias. Carlos, en tu experiencia trabajando en estos temas en el Banco Mundial y en la OMS, ¿tú crees que hace falta liderazgo del sector público cuando se plantean distintas estrategias y distintos planes para mejorar el tema de la calidad del aire en las ciudades? ¿Crees que hace falta liderazgo o cómo sientes tú que en los distintos países donde has trabajado este tema se abordan los compromisos? Buena pregunta. Yo creo que sí hace falta del sector público, pero también de la sociedad civil, también del privado, porque es una cosa que no se hace solo, ¿no? Yo no llegué a darles los detalles, pero tenemos muchos socios en las iniciativas, incluso en las iniciativas de salud urbana. Está ICLEI, está el Banco Mundial, está mucha gente en algunos países. No se hace solo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas es darse cuenta de que para trabajar entre sectores hay que tener liderazgo de mucha gente, hay que tener buen oído, empatía con la gente, con sus perspectivas, y eso es la base entre departamentos gubernamentales. Seguro es complejo como es entre los departamentos de la OMS. Entonces, es natural, la gente tiene una tendencia a trabajar verticalmente. Yo diría que ahí, para que esto pase, para un tango, hay más que dos que son necesarios. Ok, bueno, la segunda pregunta es para Adriana. Adriana, vemos cifras alarmantes de muertes y enfermedades relacionadas a enfermedades respiratorias, y no solo respiratorias, sino cardiovasculares, asociadas a contaminación del aire urbano, principalmente por material particulado. Sin embargo, uno a veces siente que este tema, además de causar tantas muertes, de acuerdo con el Banco Mundial, las muertes en Colombia por contaminación atmosférica superan los 6.000 muertos al año. La cuantificación de esto, pues, o sea, esto le representa a la sociedad colombiana una cantidad enorme de recursos que debe gastar en tratamientos médicos, los costos para la sociedad de que estas personas ya no estén. De estas 6.000 personas, más de 1.000 son niños menores de 5 años. Los niños, por sus características y por el tamaño de sus vías respiratorias, son los principales afectados, son la población más vulnerable. Entonces, el costo como sociedad que estamos asumiendo
por esta mortalidad y por esta morbilidad en términos de contaminación atmosférica es enorme. Entonces, mi pregunta para Adriana es, ¿por qué uno no siente que esto se aborde de forma preventiva como se abordan otros temas de salud pública? O sea, porque siempre se aborda, o sea, cuando lo recibe el sector salud ya es al final, ¿no? Cuando ya, digamos, no hay mucho que hacer, la gente ya está enferma, ya vemos niños con efisemas pulmonares o con cosas terribles como si hubieran fumado toda su vida y no tienen 5 años. ¿Por qué crees tú que en el país no se ha abordado de forma preventiva como otros problemas de salud pública? Bueno, muchas gracias. Es importante, digamos, plantear lo siguiente. El sector salud y particularmente para Colombia hemos venido haciendo, yo diría que del año 2007 a la fecha, una transición en el modelo, digamos, de concebir el proceso salud-enfermedad. Me explico, nosotros anteriormente teníamos unas políticas sectoriales centradas fundamentalmente. ¿Acá? ¿Sí? Reinicio. Comentaba que el Ministerio de Salud inició en el año 2007, si de pronto ustedes recuerdan, con lo que ya se llamó en su momento el Plan Nacional de Salud Pública, con una vigencia 2007-2010. En ese momento se plantea esta política con una mirada de determinantes sociales, ambientales de la salud. Anteriormente nuestras políticas eran políticas sectoriales, centradas fundamentalmente en la gestión del daño y cómo recuperar la salud de la población. A partir de este plan nacional, el actual Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y nuestra actual política de atención integral en salud ya tiene una mirada de promoción y qué debe de hacer el país para mantener a su población sana. Entonces, digamos, estamos haciendo una transición que lamentablemente pues no se ve de un día para otro, lamentablemente cuando baja a los territorios también se demora un poco su implementación, pero estamos pasando de una gestión sectorial a una gestión totalmente intersectorial para un abordaje de determinantes que ahorita lo comentaba muy bien el doctor Dora, determinantes que tienen que ver con el transporte, con la industria, con la vivienda, con la educación, con la calidad del agua, con la calidad del aire, con las vías, porque todo esto es lo que nosotros llamamos las condiciones sociales en las cuales vive nuestra población y son estas condiciones las que están enfermando a la población y el sector salud recibe esa población generalmente enferma. Por lo tanto, ahorita repito, nosotros estamos trabajando mucho más abiertos, haciendo promoción de la salud, una gestión integral del riesgo y fortaleciendo nuestras autoridades territoriales a través de la gestión de la salud pública. También lo decía el doc, si no tenemos unos territorios con muy buenas capacidades territoriales, con un buen desarrollo institucional, pues lamentablemente su gobernabilidad va a estar, digamos, diezmada. Y para terminar, quiero decir que, digamos, a diferencia de lo que se puede leer a nivel de los territorios y digamos, con la comunidad privada, para el sector salud este tema es prioritario, es un evento de interés en salud pública. Les puedo, digamos, traer a la memoria 4 o 5 políticas recientes en las cuales todos, digamos, se está abordando el problema de la contaminación del aire con sus potenciales efectos en la salud, como es el COMPES 35 del año 2008, como son 3 planes de desarrollo del orden nacional consecutivos, donde los cuales, digamos, está presente esta temática. Tenemos el Plan Decenal de Salud Pública, donde se maneja la calidad del aire desde 3 dimensiones y tenemos también más recientemente la Política Integral de Salud Ambiental. Adriana, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de cómo se está dando este trabajo intersectorial? Por supuesto. A nivel nacional tenemos un espacio técnico y político, se denomina la CONASA, una sigla que significa la Comisión Técnica Nacional Intersectorial de Salud Ambiental. La CONASA la conforman 7 mesas temáticas, está la mesa de aire y salud, está la mesa de agua y saneamiento básico, está la mesa de seguridad química, la mesa de entornos saludables, la mesa de enfermedades transmitidas por vectores y una mesa que denominamos la mesa conceptual, que es, digamos, la encargada de
de abordar, de liderar, de construir los lineamientos nacionales en salud ambiental. Y particularmente, como les decía, tenemos la mesa de aire y salud, donde de manera intersectorial hablo Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, digamos, se sientan y de manera conjunta se analiza esta problemática que, digamos, estamos analizando en este evento y se plantean de manera articulada con el sector productivo, con el sector industrial, con la organización social, digamos, las intervenciones a que haya lugar. Gracias, Adriana. Bueno, Mauricio Gaitán. Hemos hablado en los últimos años y sobre todo con los compromisos recientes que ha hecho el país en términos de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20%, y digamos de alguna forma esto causa confusión, entonces la gente dice, pero entonces finalmente ¿qué es lo importante? La contaminación local, que es la que causa enfermedades respiratorias, o la contaminación global, que es la que genera el calentamiento de la tierra, y al final aparecen un montón de estrategias y de planes que convergen en algún sentido, pues teniendo en cuenta que las fuentes de emisión son las mismas, los vehículos y las industrias emiten tanto gases de efecto invernadero como contaminantes locales, pero muchas veces vemos que tanto fuentes de financiación como planes como estrategias van cada uno por su lado. ¿Cómo crees que deberían articularse estos dos temas, sobre todo teniendo en cuenta esta coyuntura política global? ¿Cómo crees que deberían articularse y cómo crees que deberían utilizarse para complementarse y para que las acciones apunten a los dos temas que son de vital importancia, contaminación global y contaminación local? El tema que se menciona es uno de los grandes retos que tiene en este momento el Ministerio. En algún momento se hablaba de contaminantes criterio y por aparte se hablaba de contaminantes, gases de efecto invernadero, contaminación asociada al calentamiento global, y la tendencia actual es tratar de verlo todo como una misma corriente, nada está separado. La mayoría de los gases de efecto invernadero relacionados con combustión generan material particulado, generan impactos en salud, y en este proceso encontramos una aliada muy grande que fue la Coalición para el Aire y el Clima Limpio, en la cual el Ministerio hace parte desde el 2013 y cual tiene la función de ver cómo esta interacción, sobre todo con esos contaminantes de vida corta como el black carbon, que está asociado a combustión y que tiene impactos locales y impactos globales. En ese sentido, el gran esfuerzo que estamos haciendo en este momento es mirar cuáles son esos cobeneficios que existen en las estrategias de cambio climático y en las estrategias de contaminantes climáticos de vida corta de salud y poder cuantificar realmente cuando se tiene una estrategia que tiene impactos en las dos medidas. En ese sentido, hemos empezado con los NDCs, con toda esa estrategia que tenemos del 20% a nivel nacional, y con los sectores y los compromisos de los sectores y diciendo, mira, esta meta que se comprometieron tiene muchos beneficios adicionales de reducir los gases de efecto invernadero, tiene beneficios en temas de salud, tiene beneficios en temas de competitividad, de desarrollo, y es un poco el enfoque que estamos haciendo y queremos seguir trabajando en este tema y poder abarcar otros proyectos, otras medidas que se están elaborando a nivel nacional. Y adicionalmente, como lo mencionas, el tema de inversión internacional y de cooperación estaba un poco sesgada en algún momento con lo que era específicamente contaminantes gases de efecto invernadero, pero actualmente desde la visión de los contaminantes climáticos de vida corta, desde la visión de estos contaminantes y la forma como trabajan conjuntamente, estamos logrando presentar proyectos que tienen las dos miradas. En el Ministerio tenemos la Dirección de Cambio Climático y la Dirección de Asuntos Ambientales, ya tenemos mesas articuladas para abordar el tema desde el mismo enfoque. Gracias. Bueno, Camilo. ¿Cuáles crees que han sido las principales barreras para poder articular el tema de la problemática del transporte y las emisiones que genera el sector transporte en la calidad del aire urbano? A menudo cuando vemos los inventarios de emisiones vemos que el sector transporte es el mayor responsable, el que más pesa en esta gran
gran torta de fuentes de emisión, y adicionalmente la cercanía, digamos, del punto de emisión de las fuentes móviles o de los vehículos, la cercanía con las personas es muy alta, y esto hace pues que la afectación a las personas sea aún mayor. Una cosa pues es, lo sabes tú bien, una emisión de una industria que está a varios metros sobre nuestras cabezas, y otra cosa es tener un punto de emisión al lado de una cebra cuando va una mamá con su cochecito, y a uno le parece aterrador ver lo que están respirando. Entonces, ¿cuáles crees que han sido los principales retos en la articulación de estos dos sectores, del sector ambiente y del sector transporte? ¿Y cuáles crees que han sido también los mayores retos en términos de renovación de la flota y cambios tecnológicos, pues sabiendo que hay tecnologías disponibles como vehículos eléctricos que disminuyen sobre todo estas fuentes de emisión, híbridos eléctricos? Sí, la pregunta es muy interesante. Cuando empezamos la política ambiental hace 40 años en Colombia, así como ha evolucionado la contaminación, ha evolucionado las fuentes de emisión en Colombia. Me acuerdo mucho en los años 85 y 83, cuando Bogotá contaba como única ciudad con trolleybús. Y ustedes lo saben por sentido común que el trolleybús no emite contaminación. La contaminación ha evolucionado desde la política del Estado, desde 1980, cuando la industria consumía solamente carbón, y hasta a nivel de vivienda se usaba el carbón, y cuando decía el doctor Lora, el problema de enfermedades respiratorias a nivel de vivienda era muy alto, y el transporte urbano y el transporte pesado se movía con base en la gasolina y no en el diésel. Una de las dificultades más grandes, y esa propuesta la hicimos hace muchos años, y hace un esfuerzo del Ministerio del Medio Ambiente enorme, pues, ahora que está Mauricio aquí, y es que propusimos por primera vez en Colombia una norma para que el Estado, y eso lo hizo Ecopetrol, porque me acuerdo mucho que estaba haciendo el proyecto con el gobierno japonés de control de contaminación de la ciudad de Bogotá, con JICA, y se quitó el plomo en la gasolina. Ese fue un avance muy importante el 4 de abril de 1991. Así sucesivamente se empezó a proponer al Estado algo muy importante, y es que la contaminación de un país es directamente proporcional a la calidad físico-química de sus combustibles. De hecho, aunado a esto, es muy importante la tecnología de transporte de los vehículos. Yo pienso que nosotros debemos volver al trolebús en Bogotá. Quienes conocieron el trolebús es de los sistemas avanzados todavía en el mundo de transporte, que es cero contaminación. El problema básicamente se está trasladando a que nosotros, en un medio como el que tenemos en Bogotá, mucho del sistema de transporte es muy viejo. Y segundo, necesitamos avanzar en la calidad de los combustibles. ¿Se ha hecho algo? Sí, necesitamos avanzar más, porque ya Bogotá, no como cuando comenzamos en 1980, toda la ciudad estaba rodeada de centros industriales, Puente Aranda, la zona del Toberín, la zona de los Cerdos Orientales, eso ya pasó. Ahora queda el problema con el transporte, y segundo, con la infraestructura vial. Nosotros tenemos que cambiar completamente la política. Está probado científicamente, y el doctor Dora, que está aquí, sabe, si le han dicho, es la contaminación de una ciudad en el transporte es inversamente proporcional a la movilidad. Mientras en una ciudad tenemos carros andando a muy baja velocidad, la carga de emisión es muy alta. Cuando tenemos una movilidad muy importante, baja los niveles de contaminación. Y en segundo, la parte de movilidad a través de la semaforización o la construcción de viaductos. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Ciudad de México, que Ciudad de México es igual a Bogotá. Estudié también en Sao Paulo en los años 81 y tomamos como ejemplo esto. Pienso que es necesario empezar a hacer un recambio muy importante. A mí me parece que el Transmilenio no es la solución, y mucho menos el sistema de transporte público. Gracias. Bueno,
para terminar esta ronda de preguntas, ¿cómo crees tú que sería la mejor forma de utilizar toda esta información que se genera en los sistemas de vigilancia, en las redes de monitoreo de calidad del aire? Vemos que allí se genera una gran cantidad de información, o sea, los sistemas de monitoreo, como su nombre lo indica, monitorean la calidad del aire, de los contaminantes urbanos en tiempo real, y se genera muchísima información. ¿Cuál crees tú que debería ser la utilidad de toda esta información? Pues vimos que, por ejemplo, a principio de año en Medellín, esta fue la información que sirvió para declarar un estado de alerta en la ciudad, pero como que uno siente que hay mucha información allí que no se está utilizando en todo el potencial que tiene esta información. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer con esta información como sociedad y como país? Ok, buenas tardes Paula, buenas tardes a todos. Bueno, yo sí hago la claridad, tengo una pregunta compartida con el doctor Camilo y pues bueno, en ese orden de ideas voy a responder una y otra, y igualmente para el doctor Camilo. Desde el punto de vista de la pregunta anterior que tú planteabas sobre las barreras para la ejecución de proyectos de reducción de la contaminación atmosférica, nosotros desde la Secretaría de Ambiente lo identificamos básicamente desde tres puntos, desde el institucional, que incluye el tecnológico, desde los mismos sectores emisores y desde la ciudadanía. Si desde lo institucional, bueno, se percibe una gran, a veces no avanza al mismo ritmo el desarrollo normativo que el mismo desarrollo de las fuentes emisoras. Háblese de industria, háblese de transporte. Hablando desde el punto de vista tecnológico, muchas veces hay una fuerte resistencia al cambio. Y pues bueno, desde ahí se empiezan a identificar que barreras para el ingreso de nuevas tecnologías están por el lado del orden económico, del orden de financiamiento de las mismas, del orden de la infraestructura necesaria para echar a rodar estas nuevas tecnologías y pues bueno, un sinnúmero de peros para afrontar estos cambios, ahí están dados. Desde el punto de vista de los sectores, muchas veces no es tan sencillo implantar en los sectores generadores la conciencia de que hay que internalizar las externalidades, como bien lo dicen. Muchas veces la misma actividad, los costos de producir se los cargan a la sociedad, la externalidad la lleva a la sociedad y muchas veces eso no es consciente de parte de los sectores. Entonces es un gran trabajo y es un gran reto, como lo ha mencionado con varios otros temas, implantar ese chip en el industrial, de que no es solo producir, sino muchas veces el producir mejor, el tener un desempeño ambiental superior, también es un aspecto de beneficio económico. Por otra parte, desde la ciudadanía, pues obviamente que muchas veces el dejar pasar, el dejar que las cosas suceden y no hay un apropiamiento real desde su beneficio, desde su exposición, de sus efectos, de todo el tipo de fuentes, lo que es la exigencia a los mismos gobiernos, a las mismas administraciones. Y ya como encerrando todo y tomando unas palabras del doctor Carlos, hay proyectos o actividades pues, catalogadas como de contaminación del aire que impacta también en cambio climático. Y así como también hay actividades que típicamente se catalogan como de generadores de gases de efecto invernadero que están provocando también problemas en la sociedad, en salud. Entonces, otra parte del reto es buscar, ya todos lo sabemos que todo el dinero del mundo, todo el dinero de la cooperación internacional está dirigido hacia los proyectos de cambio climático, quizás por la deuda de los países desarrollados su deuda estamos por el lado del cambio climático, más no de la contaminación local. En cambio, los proyectos de contaminación del aire, pues bueno, tienen cierto rezago. Entonces también la parte de interrelacionar y buscar cuál es el valor en los proyectos de calidad del aire sobre reducción de gases de efecto invernadero, que efectivamente los hay, y viceversa. Y por otra parte, lo que tú hablabas desde cómo usar toda la data que se genera en las redes de monitoreo, sí, retomo el ejemplo que tú mencionas de Medellín. Fue mucho los cuestionamientos a Bogotá cuando hubo la alerta en Medellín. Bueno, ustedes tienen niveles similares o tienen niveles en el índice de calidad del aire similares, pero no se declaran las alertas. Entonces de ahí parte como una necesidad de una unificación nacional de cómo se abordan
cómo se catalogan y cómo se abordan los episodios de emergencias de calidad del aire. Por ejemplo, Bogotá tiene una escala diferente que es el IBOCA, el Índice Bogotano de Calidad del Aire, que tiene para la alerta naranja las mismas medidas de prevención con los sectores, con la ciudadanía, que debe tener la alerta roja en el ICA. Sin embargo, no se dispara una alerta roja, sino una alerta naranja, porque hay que tener conciencia, nosotros los vemos desde ese punto de vista, es como lo mencionaban las personas que trabajan en eso, muchas veces se caen en el juego del pastorcito mentiroso. Si tú declaras una alerta roja cada 8 días, 2 veces a la semana, pues realmente se pierde mucho el impacto de reacción y de adaptación de la ciudadanía. Pero cuando tú en un color menos alarmante, por decirlo así, aplica las mismas medidas de prevención y las mismas medidas de reducción de las emisiones, pues bueno, tienes efectos que preparan y que por lo menos predisponen a la situación cuando se presenta un episodio de alerta tipo niveles color rojo del IBOCA, pues ya es algo muchísimo más serio. Y pues bueno, aprovechando también eso, en Bogotá se ha tratado de manejar esa data. Los datos de registros pues se han intentado complementar con temas de modelamiento de calidad del aire. ¿Qué buscamos con eso? Pues bueno, primero que todo pues tener una herramienta para evaluar diferentes tipos de proyectos de reducciones de emisiones en la industria, en el transporte, otro tipo de emisiones que nos han surgido con bastante fuerza que son las resuspensión de material particulado. A través de la modelación se puede trabajar mucho y se puede hablar mucho de esa parte, y esa misma modelación también nos permite el tema que hoy trabaja Bogotá, lo pueden ver en la página de la Secretaría de Ambiente, que es el pronóstico de calidad del aire. Básicamente uno ingresa y puede ver cuál es el pronóstico de calidad del aire en los niveles del ICA para el día siguiente, o sea, para mañana y pasado mañana. Y pues bueno, eso es una de las maneras de utilizar toda la data. Y pues bueno, conforme a lo que decía ahora, me parece que el doctor Camilo también tiene una apreciación importante. Gracias. Muchas gracias. Sí, la red de monitoreo en Colombia ya cumple 40 años. Empezamos con la red de monitoreo, la Red Panamericana de la Salud de 1978, y luego, con recomendación desde la OMS, empezamos a hacer modificaciones en la red más antigua que tiene Colombia, que es la de Bogotá. De hecho, así como ha evolucionado la contaminación, han evolucionado las redes de monitoreo, y con lo que dices tú, Bogotá tiene una red de hace 33 años, ¿sí? Y se han hecho muchas cosas importantes. Yo traje por primera vez a Colombia la primera red de monitoreo automática con JICA, con la red que montamos en Bogotá en ese momento, más 75 estaciones de monitoreo pasivo. Y aquí quiero tocar algo, es que si bien la red de monitoreo de Bogotá ha tenido, perdón, creo que con la voz que tengo me alcanza, y entonces se ha hecho una serie de modificaciones y ajustes a la red. Una de las cosas más difíciles de diseñar es una red de monitoreo. Ahora, he encontrado, y de pronto Mauricio me puede dar la mano también en eso, que curiosamente lo primero que se pensó hace muchos años es el diseñar la red de monitoreo, pero no acompañarla de un sistema de monitoreo meteorológico de dirección y velocidad de viento. ¿Para qué? Para poder determinar de dónde viene la contaminación y hacia dónde orientar las políticas de control de las fuentes que están allí. Los métodos de modelación me gustan, pero mucho más me gusta es el proceso a través del cual se hacen mediciones históricas. Aquí muchas veces, y no quiero alargarme en esto, ha pasado que, y el culpable de eso soy yo con la gente que empezamos a hacer el decreto 02 del año 82, que se empezó a formar en el año 80, y es que empezamos si el Estado no tenía redes de monitoreo, entonces incentivábamos a que los particulares hicieran monitoreos muy cortos, y está sucediendo todavía. Yo pienso que si en Bogotá se tiene una red tan importante y se hacen estudios por parte para el transporte, para la contaminación del transporte y de la poca industria que ya crea, que ha quedado aquí, porque casi toda se trasladó hacia Cundinamarca. Usted sale por la vía Mosquera, está toda la industria, usted sale a Soacha, sale hacia Tocancipá, sale hacia Cajicá y Zipaquirá y la zona de Nemocón. Y esa red y esos sitios nuevos, lo que han traído es un desplazamiento de la contaminación a pequeñas ciudades, y el ministerio estaba muy preocupado por eso. Y pienso
que las redes tienen que ser la necesidad, y lo decía el doctor Dora ahora, que tenga uno la confiabilidad en la información histórica para poder crear las políticas de control y al mismo tiempo de enlazar eso con el desarrollo, con los planes de ordenamiento territorial, que es un caos en Colombia. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. De los que viven en las ciudades colombianas, ¿cuántos de ustedes hacen ejercicio al aire libre? ¿Y cuántos de ustedes han consultado la calidad del aire antes de salir a hacer ejercicio al aire libre? Se ve. Se ve. Por todas partes. O sea, ¿dónde está el control de gases? ¿Dónde se crearon unos controles de gases que es un negocio multimillonario que creo que generó un político, pero uno se da cuenta que no hay control de gases porque todos los días ve autos, camiones y el Transmilenio contaminándonos. Bueno, uno de los peores contaminantes de esta ciudad es el Transmilenio. Ya vamos a abrir ahorita al final espacio para preguntas, pero entonces quería preguntarles a ustedes, ¿ustedes no creen que deberían, o sea, que esta información debería estar más a disposición de las personas? O sea, cuando los niveles de material particulado son altos, sobre todo en ciertas localidades, y como lo mostraba Carlos al principio, es como salir a trotar fumando. Mira. Entonces, y vemos distintas aplicaciones en las que uno puede descargar y le dicen a uno, mire, esta es la concentración promedio de su ciudad de material particulado en este momento, por favor, no haga, evite hacer actividades al aire libre. Bueno, digamos, hay mucha información allí que podría estar a la mano de las personas del común para proteger su salud. Por ejemplo, uno observa cuando llueve que la atmósfera se lava y queda totalmente limpia, sin embargo vemos que la gente sale a trotar cuando está haciendo sol. Entonces, ¿qué podrían, esta pregunta para ustedes dos, ¿qué podrían hacer para poner esta información más a disposición de la gente? Ok, pues bueno, el tema de tener a disposición en la página web el pronóstico de calidad del aire, pues sí, efectivamente, si uno mira las estadísticas de consulta, pues es alentador, pero no es lo suficientemente amplio para decir que todo el mundo que realiza algún tipo de actividad, o sea, cualquier tipo de actividad, lo consulte. En ese orden de ideas y pues aprovechando lo masivo de la tecnología, de los teléfonos inteligentes como llaman, pues bueno, ya prontamente la idea es tener esta misma aplicación de pronóstico en una aplicación de celular. Pues para llegar un poquito, no todo el mundo antes de salir de la casa prende el computador, abre la página de la Secretaría de Ambiente y consulta pronósticos. Es complicado. A mí si usted va en cualquier parte, va saliendo a tomar su transporte, pues sencillamente lo consulta en su aplicación. Y pues bueno, aquí el tema es apropiación, el tema es impactar por todos sectores. Muchas veces nosotros como adultos no tenemos la capacidad de aprender que tienen los niños. Eso es otro foco que se está atacando. La misma infancia tiene que apropiarse de las herramientas que le van a permitir proteger su salud. Y también, de alguna manera, no hay nada más incisivo que tener al hijo al lado diciéndole está contaminado, están botando basura, este carro está botando humo, cualquier tipo de situación. Es atacar por todas partes, obviamente utilizando los medios de comunicación y aprovechando la tecnología. Sí. Yo de pronto haría un comentario más y es la apropiación de la comunidad del tema de calidad del aire. Aquí estamos personas que estamos interesados en los temas ambientales. Uno no va a un congreso de temas ambientales si no le interesa esto. Pero el punto es cuando nos acercamos a la sociedad común. Cada vez estamos ganando más adeptos, cada vez estamos ganando más activistas en el tema de calidad del aire,
pero datos, por ejemplo, estamos sacando la norma de calidad del aire, una de las normas más importantes, y solo tuvo 35 comentarios en la consulta pública. Cuando hay temas de precio de combustibles, ascienden a 500, 600 comentarios. Es como en el Congreso, las normas de calidad del aire, los proyectos de ley de calidad del aire, pasan urna virtual, nadie comenta, son muy pocos, son el mismo sector, los mismos colectivos. Me he reunido con los colectivos ambientales en temas de calidad del aire, tienen buenas iniciativas, pero son pocos. Hemos llamado a… Los mismos se están comunicando. Claro, pero nosotros nos hemos abierto. Sí, ese es uno de los puntos importantes, pero nosotros estamos, una de las políticas importantes en que tenemos de calidad del aire es el tema de apropiación del tema, de comunicación, de participación ciudadana. Somos bastantes, pero hay otros temas que son más sensibles y la calidad del aire debería ser un tema súper sensible en la sociedad. No hemos avanzado montones, pero creo que todavía falta mucho trabajo por hacer. Y eso no demerita el trabajo que tiene que hacer el gobierno, sino que es un apoyo adicional que se necesita. Solo hacer una precisión. Nosotros hicimos unas evaluaciones de dónde está el trade-off, dónde está cuánto de contaminación del aire necesita para que empiece a hacer más daño do que beneficio, porque ejercicio físico hace mucho bien. Necesitas una contaminación severa, se puede decir. Entonces, científicamente, vale la pena seguir con los niveles de contaminación que hay en Bogotá, tranquilo. Si estuvieras en Delhi, si estuvieras en Dhaka, sería otra conversación. Eso solo es una precisión científica. Eso no quiere decir que sea justificable andar en bici en un ambiente contaminado. Eso es otra cosa. Solo decir que sigan bicicleteando, porque mientras no haya ciclistas en la calle, no se va a cambiar, también no se va a crear la masa crítica de que es necesario tener una población grande que anda en bici, que camina, tener espacios públicos que permitan esto. Eso es parte de apropiarse del espacio público y de ayudar a cambiar el sistema, porque no es una intervención. Ciertamente sería muy bueno, por lo que he visto, que el Transmilenio polúe, bueno, sería mejor que no poluera, pero es el sistema de transporte como un todo, y no es solo eliminando uno, hay que mejorar el sistema, hay que ver cómo funciona, y es un sistema integrado, y tiene que beneficiar los accidentes de tráfico, los niños, los percursos de los niños cuando van a la escuela, los percursos de los ciclistas, por ejemplo, pueden ser protegidos. Entonces, hay bastante experimentos en ese sentido. Yo creo que pensando el sistema sería útil de apropiarse no solo de los datos de contaminación, pero cuáles son las soluciones sistémicas que pueden llevar y dónde están los buenos ejemplos, ¿no? de lo que se puede hacer para crear esos espacios más protegidos. Esas dos clarificaciones. Aquí hay un ejemplo que podemos dar de quizás, como las avenidas que conocí en Sao Paulo hace muchos años, la avenida 30. La avenida 30 es la vía arteria de la ciudad y solamente 10 o 20 kilómetros adelante encuentra usted no encuentra pasos a nivel, sino a través de viaductos. Una ciudad como Ciudad de México y como Sao Paulo, que la conocí, una ciudad sin viaductos es una ciudad que su movilidad es muy mala. Ahora, quiero hacer un comentario muy particular respecto a lo que ha venido sucediendo con el Transmilenio. Hace muchos años yo he venido comentando eso, y es que no podemos tener un sistema de transporte que usted puede recoger la contaminación con pala en los carriles del Transmilenio. Usted la puede recoger. Eso que queda allí es lo que no inhalamos, porque lo que inhalamos son PM10 y PM2.5. Y me parece que las soluciones no están por ahí. A mí me parece que debemos retomar lo del trolebús, lo del tranvía, el metro, ¿sí? Y me parece que nosotros tenemos que cambiar las opciones de política. Somos uno de los países más atrasados en transporte de carga. Y usted ve por las vías de Colombia transportando todo tipo de carga por carretera. El tren desapareció. Ahora, si ustedes han visto por Nat Geo el tren de Alaska, un solo tren transporta 1000 toneladas en un día. Y aquí en Colombia, para transportar la misma cantidad, se necesitan 33 tractomulas
pasando por ciudades y carreteras, destruyendo el sistema vial nacional. Bueno, pues hemos visto distintos abordajes de esta problemática que sin duda es un tema sensible, es uno de los temas urbanos que es más sensible, principalmente porque nadie escoge el aire que respira. O sea, uno está en una ciudad como Bogotá y ese fue el aire que le tocó y no importa su condición social, la actividad que usted desarrolle, o sea, estamos conviviendo todos en la misma ciudad y uno no escoge y el aire no discrimina, o sea, nos va a afectar igual a todos. Digamos, es una lección de justicia social, pero pues en ese mismo sentido quisiéramos que el aire fuera bueno para todos. El aire es distinto a otros recursos ambientales que estamos utilizando, no es como el agua que viene en un tubo y la pagamos. Y se puede pagar por agua limpia, uno no puede pagar por aire limpio. Entonces es un problema que definitivamente tenemos que abordar como sociedad. Vimos desde distintos sectores, distintos abordajes a nivel nacional y a nivel local, como pues nos contaban desde el sector salud que estaban interesados en hacer estas articulaciones más sectoriales, desde el Ministerio de Ambiente mencionan que hace falta más apropiación de la sociedad de estos temas. Pues había una réplica allí sobre si de pronto el flujo de información estaba siendo el adecuado y distintas políticas. Y pues como nos decía Carlos, para bailar tango se necesitan dos, pero de pronto este es un baile múltiple, multiactor. Entonces quisiera, ya para terminar, porque estamos cortos de tiempo, quisiera preguntarles, ¿cuál creen ustedes que debería ser la estrategia para que realmente haya una articulación de los distintos sectores y se puedan encontrar soluciones que sean más efectivas? O sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud nunca habla de si deberían haber trenes. El Ministerio de Ambiente tampoco está inmerso en el tema del transporte de carga. Pues también tú, Carlos, ¿qué nos podrías aportar desde tu mirada un poco más imparcial? ¿Cuáles deberían ser o sea, qué creen que hace falta en el país para que realmente haya una articulación sectorial y se puedan dar soluciones efectivas? Porque pareciera como que todo el mundo sabe qué hacer, pero finalmente seguimos teniendo una calidad del aire que no es buena. Yo creo que, si me permiten, el tema de articulación es lo más importante. Este año hemos logrado diferentes reuniones de alto nivel con los ministros para hablar de cómo nos vamos a comprometer con el tema de Medellín, cómo nos vamos a comprometer con los temas de Bogotá, con los temas de salud, y muchas veces se cruzan las agendas, hay temas de combustibles, hay temas de transporte, cada uno tiene mundos diferentes, y la apuesta que se ha hecho y que se ha planteado, necesitamos un documento de lineamiento que sea superior a los ministerios. El ministerio no tiene la suficiente capacidad para poder ingerir en los temas de transporte y de combustibles, ¿sí? Entonces, estamos buscando y estamos generando el compromiso que se haga un documento COMPES en el cual todos los ministerios pongan su parte y que sea ministerios entre todos diseñando una estrategia para todos los ministerios. Nos pasa con las corporaciones autónomas regionales. La culpa de la calidad del aire no es de las corporaciones. Siempre señalamos a la corporación porque es la primera que está ahí, pero la corporación vigila, hace seguimiento y control, pero ¿dónde está la Secretaría de Movilidad? ¿Dónde está la Secretaría de Salud? ¿Dónde está la Secretaría de Planeación? Entonces, es un punto importante, hay que hacerlo, y yo en alguna forma todavía tengo fe en muchos proyectos de ley que se están sacando. Con una ley logramos cambiar la calidad del diésel en el país. Con una ley logramos bastantes cosas, pero ese lobby político requiere presión, requiere aporte de todos.
Sí, correcto. A mí me parece que lo que ha tocado Mauricio es muy importante. Hay otra cosa que muchos no saben y que vengo trabajando con la cara hace 10 años, es los incentivos tributarios. Quizás al industrial de cualquier nivel, de cualquier zona productiva, le interesa mucho. El gobierno colombiano hace mucho tiempo sacó los incentivos tributarios para quienes inviertan en control de contaminación hídrica, contaminación del aire o por residuos sólidos o mejoramiento de tecnologías de producción. Ya hemos otorgado, y eso es algo muy particular, más de 55.000 millones de pesos en incentivos a la industria solamente en la jurisdicción de Cundinamarca. Y yo creo que esto sería un mecanismo muy importante, porque si casi todo lo que pasa a través de la parte ambiental es policivo, restrictivo, el incentivo tributario es la cara amable de todo ese proceso para que el industrial se meta, tanto el transporte como para que el industrial de fuentes fijas vaya a participar en esos procesos de certificación. Nosotros hemos adolecido hace muchos años de que todo era policivo y siempre pensamos que ahí queda el garrote, pero también zanahoria. Y eso se maneja en muchos países del mundo, ¿sí? Y aquí ya es un hecho. Que no lo conocen es otra cosa. Y el Ministerio del Medio Ambiente ha estado participando constantemente en eso a través de procesos de uso eficiente y ahorro de la energía, uso eficiente y ahorro del agua y todos los procesos de transformación de producción o de transporte. Recuerden que la pregunta es sobre la articulación, ¿no? A mí me gustaría ratificar, digamos, desde el sector salud, la salida, digamos, para poder, digamos, solventar y superar estas situaciones es la gestión intersectorial. Y entendía la intersectorialidad como la identificación de un problema social que es común a diferentes actores, para este caso en particular, el sector público. Si nosotros no tenemos claro qué problema social queremos atacar, pues entonces difícilmente vamos a poder convocar actores que todos se sientan comprometidos con un fin común. Entonces, reitero, para nosotros esa gestión articulada, intersectorial, es fundamental. Hace un momento hablaba de la instancia nacional, la CONASA, pero se me pasaba las instancias territoriales, que son los consejos territoriales de salud ambiental. Tenemos actualmente 32 consejos territoriales cuya sigla es COXA. Estos son los espacios, repito, políticos, técnicos, desde donde se gestiona, se visiona, se analiza la salud ambiental del territorio y de manera articulada se definen planes de acción. Para esto, ¿qué necesitamos? Una gobernabilidad, es decir, una fuerza del Estado que debemos de reconocer que no la tenemos en el 100% de nuestros municipios, pero también necesitamos fomentar la gobernanza, y la gobernanza es cómo el sector privado, la organización, la sociedad civil también, digamos, debe de ser, por decir, digamos, gestionar con mayor ahínco para, digamos, solventar esto. Y otra muy importante es que el sector productivo, el sector industrial también tiene, digamos, un papel muy importante. Entonces, gobernabilidad con el Estado, la sociedad civil, más ese sector productivo industrial trabajando de la mano para, digamos, atacar estas necesidades. Ok, muy breve. Pues bueno, parte todo de la voluntad. Y de la comunicación, como le decían por acá. Creo que en este momento llevo algo más de 12 años en el distrito y creo que en este momento se ha presentado, o sea, hemos tenido el escenario de el verdad querer buscar la articulación. Trabajamos muy de la mano con Secretaría de Movilidad, con Ministerio de Ambiente, pues en aras de formar un pacto para mejorar la calidad del aire, no solo de la ciudad, sino también aportar a otras ciudades. El tema parte no solo de la voluntad, no se puede pretender que una sola entidad va a descontaminar el aire de la ciudad, es un trabajo conjunto de todos, incluso con mismo Secretaría de Salud. Nosotros estamos diseñando unas herramientas para reducir el tema de la incertidumbre de la valoración de beneficios en salud o efectos en salud por temas de calidad del aire. Es algo que estamos trabajando articuladamente, repito, con movilidad el trabajo ha sido incansable, buscando muchísimos frentes. Obviamente atacamos el frente del transporte público, identificamos como una gran barrera, como lo mencionaba Camilo ahora, un problema. El tema de la organización logística del transporte de carga. Es muy cierto lo que habla de la insuficiencia o la casi que inexistencia del transporte férreo para movilizar la mercancía en el país.
Y es complejo ver un camión de gran magnitud atravesando la ciudad para llevar una mercancía que viene del norte hacia el sur, cuando logísticamente debería, con los camiones grandes, dejarlos en las afueras de la ciudad para hacer el reparto interno. Es un tema de organización logística, pero es algo que no depende solo de ciudad, es algo que depende de la región, depende del país. Y lo que hablaba al principio de muchas veces vamos quedados con la normativa respecto a los desarrollos tecnológicos. Normativamente vemos ingresando vehículos híbridos, vehículos a gas, vehículos eléctricos, los buses articulados que ya tenemos. Muchas veces el marco normativo, la camisa de fuerza normativa, no me da para medirlo de una manera más efectiva. Entonces son varias cosas, pero parte de la voluntad y de hacer conocer a todo el mundo cómo se está articulando las entidades para lograr los propósitos comunes. Qué pena, yo quisiera robarme, es que me quedó faltando algo, digamos como ejemplo y logros concretos de ese trabajo intersectorial, porque es que tú ahorita planteabas, y digamos por eso quiero precisar que no se ve al sector salud gestionando esto, gestionando transporte, gestionando combustibles. Les quiero comentar cómo, digamos, algunos ejemplos concretos de ese trabajo de política conjunta intersectorial, y voy a tomar el ejemplo que adelantamos con el Ministerio de Ambiente. Con el Ministerio de Ambiente, digamos, hemos adelantado o ellos, digamos, nos han invitado a participar en políticas relacionadas con minería, con carbón, con cambio climático, con biodiversidad, con ecosistemas. Si vamos al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tenemos políticas relacionadas con agua, con alcantarillado, agua potable, con vivienda de interés social. Y desde el sector salud, algo, digamos, adelantado en el 2012, Plan Decenal de Salud Pública, que sabemos que es una política de Estado intersectorial y que fue construida por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Educación, digamos simplemente como para dar ejemplos concretos de cómo se ha venido, digamos, concretando esa gestión intersectorial y ya, digamos, tenemos unas políticas concretas. Sé que nos van a quitar ya el tiempo, ya vi que se acabó el tiempo, puedo decir unas palabras finales de cierre. El Ministerio en este momento está cambiando normas de calidad del aire, normas de emisiones de fuentes móviles, de fuentes fijas, está haciendo incentivos económicos. Tenemos una gran agenda normativa, que es lo que nos piden, pero soy consciente que poner estándares no es la solución, lo ha dicho la OCDE, lo ha dicho mucha gente. Tenemos una gran cantidad de normas y un nivel de cumplimiento muy bajo. Hay ciudades donde la evasión de la revisión tecnomecánica llega al 50%. Hay un papel importante de la ciudadanía. Nosotros vamos a cumplir nuestro factor, vamos a hacer las normas, pero también es importante la otra parte del baile. Tenemos una empresa, el otro día estuve visitando una empresa que puso sus sistemas de control, una empresa mediana, trató de internalizar ese costo ambiental en su producto, ¿y qué pasó con los clientes? Compran lo más barato. Entonces, el tema de competitividad con temas ambientales es complejo. Nosotros como consumidores vamos a lo más barato y esto se relaciona con todo, con todo, con todo. Estamos tratando de apoyar a las empresas que se tecnifiquen, que mejoren, pero su gran temor es el colombiano prefiere siempre lo más barato. Y ante eso a veces me quedo sin respuesta. Yo no puedo comentar sobre Colombia, excepto decir que creo que aquí hay mucho debate y mucha experiencia de gobernanza que son muy positivas. Yo creo que entiendo que hay problemas, pero soy privilegiado en el sentido que hay muchos avances. Pero de manera general lo que noto, yo colaboro mucho con el PNUMA, con UN Habitat, con mucha gente, ¿no? Con los de energía, con los de transporte, con lo que sea. Yo creo que tener gente que tiene la competencia y la responsabilidad de colaborar con los otros es parte de la respuesta. Porque si no tienes con quién hablar y que tenga una responsabilidad que sea sistémica de conectar con el otro sistema, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de capacitación de personal, no conozco vuestra situación específica, pero en general es difícil encontrar gente en los ministerios que no sea vertical o que no tenga un cómpito. Entonces, esto es crear cuadros de gente que tenga más esta capacidad de una visión integrada y que tenga capacidad de escuchar e implicar diferentes grupos de interés. Yo creo que esa es la otra cosa que también falta en general, no en Colombia específicamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos preguntas muy breves porque ya no tenemos más tiempo, para Adriana del Ministerio de Salud y para Mauricio del Ministerio de Ambiente. La primera va para los dos. Son preguntas del público. ¿Por qué si en Estados Unidos está prohibido el asbesto,
y en muchos otros países, y en Colombia hay tantas víctimas pues por el uso del asbesto, porque acá seguimos permitiendo la utilización del asbesto. Bueno, les quiero de pronto recordar que el Ministerio de Salud, es decir, desde el Congreso Congreso de la República se ha pasado en 7 oportunidades proyectos de ley y lamentablemente se han caído. Pero también les recuerdo que el Ministerio de Salud lleva… Se han caído en el Congreso, dices. En el Congreso de la República… Desde el Congreso se han motivado 7 proyectos de ley. Nuestro actual ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria, lleva 3 años apoyando el proyecto de ley. Les cuento que la semana pasada el proyecto de ley de la ingeniera Nadia Blair pasó primer debate, faltan otros 2 debates y nosotros como ministerio, digamos, dimos todo el argumento técnico, científico para poder, digamos, sustentar y acompañar este proyecto de ley en el Congreso. Lo mismo, desde hace 6 años el Ministerio de Ambiente ha venido apoyando los procesos de prohibición en sus conceptos técnicos. Al Congreso de los proyectos de ley hemos hecho presentaciones, justificaciones desde el tema ambiental y estamos todavía con la fe de que en este momento el proyecto se vote a favor para la prohibición del asbesto. Bueno, y la última pregunta ya para cerrar, para el Ministerio de Ambiente, preguntan… si el diésel es lo que genera mayor contaminación, ¿por qué siguen incentivando el uso de más Transmilenios en más ciudades o de más sistemas de transporte masivo en más ciudades? Okay. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente lo que estamos promoviendo es alternativas sostenibles más limpias. Nosotros hemos definido que el objetivo que tenemos como país son temas de eléctricos, híbridos, dedicados a gas natural, sino que hay que pensar en una transición. Muchos me preguntan en diferentes ruedas de prensa, oiga, ¿por qué no toman la decisión, como muchas ciudades lo han hecho desde 2030 a 2025, prohibir la combustión diésel en las principales ciudades? Y la respuesta es muy clara. ¿Quién va a asumir, quién va a internalizar esos costos? Eso tiene un valor, que todos los vehículos sean eléctricos. Todos ustedes están dispuestos a vender su carro y tener un vehículo eléctrico, entonces eso tiene que tener una progresividad. Lo que estamos haciendo y lo que estamos planteando es, hay que ir eslabón a eslabón. Logramos tener un combustible Euro 4, tecnologías que emiten 80% menos, y la pregunta es, ¿cuál es la tasa de renovación del parque automotor? ¿Por qué las personas que tienen su vehículo viejo, su camión, no lo han cambiado? ¿Esperan que el gobierno pague todos esos vehículos y se renueven? Todos esos procesos, la pregunta es, hemos hecho un gran esfuerzo, falta la otra parte de la renovación del parque automotor, que tiene un tema sensible social muy importante. Los vehículos más antiguos son de las personas que menos recursos tienen. Sobre el tema del Transmilenio, es un tema de la Secretaría, pero ya se ha planteado la fecha de renovación del parque automotor de Transmilenio, y nosotros desde el Ministerio seguimos promoviendo que sean vehículos eléctricos, híbridos, gas natural, y que se promueva por las tecnologías menos contaminantes. Bueno, sin duda podríamos seguir toda la tarde hablando de este tema, pero tenemos que cerrar. Muchas gracias a nuestros panelistas. Lo que hacemos en Celsia es simple. Usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.